La primera selección que veremos es la de Brasil en el Mundial de Inglaterra 1966. La canariña había ganado los dos mundiales anteriores y por tal motivo al inicio del campeonato partía como la gran favorita al título. En sus filas ya no contaba con jugadores insignias de esas dos conquistas como Nilton Santos, Zagallo y Babá, quienes ya tenían en aquella fecha más de 32 años. Pero aquella Brasil todavía contaba con las dos principales figuras de esos dos mundiales anteriores, Garrincha y Pelé, y adicional tenía dos jóvenes talentosos que hacían su debut mundialista, Tostão y Jairzinho. Aquel mundial contó con la participación de 16 selecciones que en la primera ronda estuvieron repartidas en 4 grupos. Cada grupo daba 2 cupos para la fase de cuartos de final. Brasil estuvo ubicado en el llamado Grupo de la Muerte, ese grupo de cada mundial donde hay por lo menos 3 grandes selecciones. En aquel grupo 3 estaban ubicadas Bulgaria, Hungría, la Portugal de Eusebio y por supuesto la Brasil de Pelé. En la primera jornada del grupo, Brasil le ganó a Bulgaria 2-0 con goles de Pelé y Garrincha, y Portugal le ganó a Hungría 3-1. Un buen comienzo para la canariña que sin duda pensaba que superaría aquel grupo sin problemas. Pero todo empezó a cambiar en la segunda jornada donde perdió 3-1 con Hungría y Portugal le ganó 3-0 a Bulgaria. A la última jornada de la fase de grupos, Brasil llegaba con la necesidad de ganarle a Portugal, quien era el líder hasta ese momento del grupo. Para explicar la situación en la que estaba Brasil en ese momento, debemos decir que en aquella época por empatar al igual que en el presente se daba un punto, pero a diferencia de hoy, al que ganaba se le daban 2 puntos. Para la última jornada, Portugal llegaba líder del grupo con 4 puntos, Brasil y Hungría llegaban con 2 puntos y Bulgaria última del grupo con 0 puntos. Debido a esta situación, Brasil llegó a ese último partido con la necesidad de ganar, ya que si empataba llegaba a 3 puntos, Portugal llegaba a 5 y lo más probable es que Hungría llegaría a 4 ya que jugaba con Bulgaria, la selección más débil del grupo. Infortunadamente para los brasileños aquel partido lo perdieron 3-1 frente a Portugal con doblete de Eusebio, y Hungría por su parte consiguió victoria de 3-1 frente a Bulgaria, y de esa forma Portugal se clasificó primera del grupo con 6 puntos y Hungría segunda con 4, y la poderosa Brasil bicampeona del mundo increíblemente se quedaba por fuera en la primera ronda y se convertía en la vergüenza de aquel mundial. La segunda selección de este video es la de España, en el Mundial de Brasil 2014. Los ibéricos habían ganado el Mundial anterior y las 2 Eurocopas anteriores. Por tal motivo al inicio del campeonato partían como gran favorita al título. Como seguramente recordarán, su plantilla estaba llena de estrellas, jugadores mediáticos que ya gozaban de haber conseguido los títulos más prestigiosos tanto a nivel de selección como a nivel de clubes. Con relación al Mundial anterior, solo contaba con 3 variantes en la titular: Jordi Alba, David Silva y Diego Costa. Una poca renovación que para muchos fue la causante de su mal desempeño en el campeonato. En aquel mundial, España fue cabeza de serie, una ventaja importante que a veces sirve para evitar a grandes selecciones en la primera ronda. Sin embargo, no fue el caso de aquella vez para los españoles, que vieron en el sorteo cómo se acomodaban en su grupo 2 grandes selecciones, Holanda y Chile, conformando así junto a Australia el grupo B, uno de los 2 más difíciles del campeonato. En la primera jornada del grupo, Chile derrotó a Australia 3-1 y España hizo su debut frente a Holanda. El partido empezó con victoria para los españoles, que al minuto 27 se ponía en ventaja con gol de penalti de Xabi Alonso. Sin embargo, Holanda se supo reponer y le propició una humillante remontada de 5-1, con goles de De Vrij, doblete de Robben y doblete de Van Persie, que en aquel partido marcó aquel espectacular gol de palomita. En la segunda jornada, Holanda le ganó a Australia 3-2 y España sufrió su segundo golpe y definitivo por parte de la selección chilena, que le ganó 2-0 con goles de Vargas y Aránguiz. De esta forma, contra todo pronóstico, España en el segundo partido quedaba eliminada, haciendo una presentación ridícula y para el olvido de los españoles, que no quedaban eliminados en la primera ronda desde hacía 16 años en el Mundial de Francia 98. En la tercera jornada, Holanda venció 2-0 a Chile y España por lo menos se despidió con una muy buena victoria frente a Australia de 3-0, con goles de Villa, Torres y Juan Mata. Lástima que dicha victoria no le sirvió para remediar aquella presentación vergonzosa, que de seguro dañó muchas apuestas, incluidas la mía, que daba a España como semifinalista del torneo. En la segunda posición de este video, la selección que fue una vergüenza defendiendo el título en Sudáfrica 2010, la selección italiana. La Azzurra había ganado el mundial anterior y por tal motivo al inicio del campeonato estaba en el grupo de las favoritas. Con relación al mundial anterior, ya no contaba con algunas figuras como Luca Toni, Inzaghi, Totti y Del Piero, quienes ya tenían más de 33 años, pero sí contaban todavía con grandes referentes del equipo como Buffon, De Rossi, Camoranesi, Gattuso y Pirlo.
En el sorteo de aquel mundial, Italia fue cabeza de serie del grupo F, el cual le tocó compartir con Paraguay, Eslovaquia y Nueva Zelanda, un grupo que a primera vista parecía fácil para los italianos y por consiguiente la mayoría lo daba clasificado sin ningún problema a octavos de final. Sin embargo, el desenlace de aquella historia fue diferente. En la primera jornada, Italia y Paraguay empataron a un gol y Nueva Zelanda y Eslovaquia hicieron lo mismo. En la segunda jornada, sorpresivamente, Italia volvió a empatar, esta vez frente a Nueva Zelanda en un partido donde la mayoría lo daba vencedor, y en el otro partido del grupo Paraguay le ganó 2-0 a Eslovaquia. A la última jornada de la fase de grupos se enfrentaban Paraguay y Nueva Zelanda y Eslovaquia frente a Italia. Los italianos dependían de sí mismos, solo necesitaban una victoria para avanzar a la siguiente fase, o incluso les servía el empate siempre y cuando Nueva Zelanda no le ganara a Paraguay. Sin embargo, Italia no hizo lo propio y sorpresivamente perdió 3-2 con Eslovaquia, quedando eliminada en primera ronda, cerrando así una de sus presentaciones más vergonzosas de la historia. Desde 1974 no quedaba eliminada en primera ronda, es decir, que tuvieron que pasar 36 años para vivir otro fracaso de tal magnitud. En la primera posición, la mayor vergüenza de una selección defendiendo el título mundial, la selección de Francia en Corea y Japón 2002. Los azules llegaban al primer mundial realizado en territorio asiático siendo clara favorita. Era la vigente campeona del mundo tras derrotar a Brasil en la final 3-0. Era la vigente campeona de la Euro tras vencer en la final 2-1 a Italia. Y como si fuera poco, también era la vigente campeona de la Copa Confederaciones tras vencer 1-0 a Japón. Aparte de esos títulos, tenía una nómina llena de estrellas, entre los que se destacaban Bartés, Lilian Thuram, Claude Makelele, Patrick Vieira, Cissé, Trezeguet, Henry y Zidane, aunque Zizou no pudo jugar los dos primeros partidos debido a una lesión muscular. En el sorteo de aquel mundial, Francia fue cabeza de serie del grupo A, el cual compartió con Dinamarca, Senegal y Uruguay, un grupo que no se veía complicado teniendo en cuenta las recientes conquistas que habían conseguido los franceses. Por tal motivo, la gran mayoría lo daban clasificado a octavos de final. Sin embargo, otro destino esperaba a los azules. En la primera jornada, Uruguay cayó 2-1 frente a Dinamarca y Francia, sorpresivamente, cayó 1-0 frente a la vigente subcampeona de África, Senegal. Al siguiente partido, Dinamarca y Senegal empataron a 1 y Francia fue incapaz de marcarle gol a Uruguay y el partido finalizó 0-0. Al tercer partido, ninguna de las cuatro selecciones llegaba clasificada y todas llegaban con opción de clasificarse, siendo la más clara para Senegal, que sumaba 4 puntos. En la tercera jornada, Senegal y Uruguay empataron a 3, resultado que clasificó a los africanos como primeros del grupo y eliminó a Uruguay, que se fue del certamen con solo 2 puntos. Francia, por su parte, ya con Zidane en la titular, perdió con Dinamarca 2-0, sellando así su peor presentación en un mundial. Aquellas grandes expectativas de renovar el título se convirtieron en una gran desilusión, siendo incapaz al menos de marcar un solo gol, a pesar de que en aquel momento tenía a Trezeguet, goleador de la Liga Italiana, a Cissé, goleador de la Liga Francesa, y a Thierry Henry, goleador de la Premier. A continuación,